Bueno, agradezco mucho a todos y a todas las personas que se encuentran en este momento conectados y pues me gustaría comentarles que el motivo, la circunstancia por la cual estamos el día de hoy aquí, gracias al apoyo de Academias de Litigio Oral, Asociación Civil, que fue tan gentil de extenderme esta invitación para poder tener una charla con la comunidad jurídica, no solamente de Ciudad Juárez, Chihuahua, sino de diferentes demarcaciones territoriales, tanto de la República como de fuera, ya que he tenido la oportunidad de estudiar un poco el trabajo que realiza esta asociación que fue tan gentil en invitar. El motivo que nos tiene el día de hoy aquí es una charla sobre la suspensión condicional del proceso, los errores más recurrentes, el control judicial y algunos criterios de litigación en audiencia. Y me gustaría comentar con cada uno de ustedes lo siguiente. Vale la pena ponernos a reflexionar esto en cuanto a esta figura procesal. ¿Cuántas personas de las que se encuentran el día de hoy aquí o de las que nos van a ver en un futuro, porque esto se va a quedar aquí en la página de Academias de Litigio Oral, cuántas personas han visto una suspensión condicional del proceso revocada por algún incumplimiento? ¿O cuántas personas de ustedes han visto una apelación derivada de una suspensión condicional del proceso? E inclusive valdría la pena hacernos una tercera interrogante. ¿Cuántos de los que se encuentran aquí observando este video han visto algún amparo por una suspensión condicional del proceso? Hay que recordar algo. La suspensión condicional del proceso es probablemente la salida alterna o el mecanismo de despresurización más utilizada en el sistema jurídico penal mexicano. Y esto lo digo con bases, según lo que señala México Evalúa, que es una evaluadora de política pública, en una investigación que se hace año con año, que se denomina hallazgos. Pero paradójicamente, aún y que es la salida alterna más celebrada en el sistema jurídico penal mexicano, pues es una de las peor litigadas. Entonces, hay que pensar que alrededor de la suspensión condicional del proceso existen muchas cosas que debemos de desmitificar. Algunas de ellas es de que pues no es un beneficio para el imputado, tampoco es una concesión para la fiscalía, porque en ocasiones se estima en algunas demarcaciones territoriales que la fiscalía ofrece esta salida alterna porque no tiene pruebas para irse a juicio, lo cual es un mito. No siempre es así porque es un mecanismo de despresurización, como más adelante lo vamos a comentar. Por otro lado, también no es una negociación privada, pero lo que sí es una decisión jurisdiccional sometida al control constitucional. Me gustaría empezar por hablar de un error conceptual que yo estimo que es el más grave que existe en la suspensión condicional del proceso. La suspensión condicional no es un acuerdo entre las partes. Muchos operadores siguen actuando como si esta salida alterna, como si este mecanismo de despresurización fuera una transacción. Pero la suspensión condicional, pues tendremos que reflexionar, pues afecta los intereses de la víctima, afecta también el interés público, suspende la potestad punitiva del Estado y por ende exige control judicial. Entonces, si el Ministerio Público, si la víctima, el asesor jurídico, el defensor o el imputado están de acuerdo, pregúntense ustedes, ¿el juez está obligado a conceder la suspensión condicional o a declararla procedente? Yo creo que si nos hacemos esta pregunta, nuestra respuesta debería de ser no,
porque el juez de control, que es el único que puede sancionar esta salida alterna, no el juez de enjuiciamiento, normativamente es una potestad que solamente tiene el juez de control. El juez de control no es un fedatario de acuerdos. El juez en esta salida alterna debe de verificar que se cumplan con los requisitos legales de procedibilidad, que sea proporcional con el hecho y congruente con el hecho por el cual se formuló imputación o por el cual fue vinculado a proceso. Porque recordemos que uno de los requisitos de procedibilidad para la celebración de la suspensión condicional es de que ésta se celebre después de vinculada a proceso. Asimismo, también el juez debe de ver si es razonable esta salida alterna y si protege los derechos de la víctima y que vea que sea viable y real el pago del plan de reparación del daño y que las condiciones sean compatibles con el hecho material de la formulación de imputación. Por eso, ahora bien, entrando ya en materia, vamos a ver 10 errores más recurrentes en la audiencia de suspensión condicional del proceso. Yo le llamo los 10 pecados capitales de la suspensión condicional. El primer error que me gustaría mencionar es que en ocasiones no se individualizan adecuadamente las condiciones que se imponen en una suspensión condicional. Vamos a poner un ejemplo. La prohibición de acercarse a la víctima, que se imponga así lisa y llanamente, prohibición de acercarse a la víctima. Sí, pero pues se tiene que especificar a qué distancia, si incluye redes sociales, si incluye WhatsApp, si incluye Facebook, o si incluye a terceros, porque en ocasiones hay acercamiento a la víctima por medio de terceras personas. Entonces creo que es importante que el juzgador o inclusive las partes, cuando hagan el planteamiento respectivo de las condiciones, sean exhaustivos en cuanto a la delimitación adecuada o la individualización de las condiciones que incluyan al menos estos factores que les estoy comentando para que exista un debido cumplimiento. Ahora bien, vamos a hablar de un segundo error: imponer condiciones que son imposibles. Y aquí les voy a poner varios ejemplos. Uno de ellos sería someter al imputado a algún tratamiento especializado que sea inexistente en esa región. Vamos a pensar que se impone como una condición a un imputado acudir semanalmente a alguna terapia especializada para agresores sexuales en una comunidad rural, donde pues ese servicio no existe. O sea, la condición sí es adecuada si estamos hablando de un delito de naturaleza sexual y sí debe ser proporcional, pero es imposible de cumplir en la realidad. Entonces, aquí habría que reflexionar si estamos otorgando o estamos como juzgadores sancionando o como defensa o como asesor jurídico o como Ministerio Público proponiendo una salida alterna o estamos fabricando una revocación futura por no tener visualizada el contexto general del asunto y de la disposición que existe de la verificación o supervisión o cumplimiento de las condiciones que pretendemos en el asunto en particular. Otro ejemplo, piensen ustedes en la prohibición absoluta de acercarse a la víctima cuando ambos viven, o sea, el imputado y la víctima, en una comunidad pequeña. Vamos a pensar que el imputado y la víctima viven en un poblado más o menos de unos 500 habitantes. La realidad es que, pues tanto la víctima como el imputado, pues pueden compartir la iglesia, pueden compartir la escuela de los hijos, pueden compartir las tiendas, pueden compartir algunos espacios públicos. Entonces creo que aquí vale la pena reflexionar que esta condición debe ser delimitada, pero sobre todo tiene que ser razonable con las circunstancias y, como ya les comentaba ahorita, con el contexto social
o con la cosmovisión que viven tanto víctima como imputado en su momento. Ahora bien, les voy a poner otro ejemplo, que la condición laboral del imputado sea incompatible con las condiciones que se le imponen. Como ejemplo, vamos a ver que a una persona se le impone la condición de abstenerse de salir del Estado más o menos por 2 años, pero el imputado resulta ser que es un operador de carga internacional. Entonces, esta condición de abstenerse de salir del Estado por 2 años destruye su posibilidad de generar ingresos para cumplir con otras obligaciones. Supongamos que se le impone el pago de un plan de reparación del daño. Entonces, vamos a entorpecer el cumplimiento de la suspensión condicional por no tener visualizado todo el contexto con el imputado. Y en ocasiones, como más adelante lo vamos a ver, pues los imputados en la audiencia, con tal de, o que piensan que van a salir del problema, te aceptan cualquier cosa que le digas. Ahora bien, vamos con otro ejemplo, que las condiciones sean contradictorias. Piensen ustedes en algún asunto de una suspensión condicional donde se le imponga una condición de conseguir un empleo formal, pero también se le imponga otra de permanecer en un centro de deshabituación o en un centro de rehabilitación y que su internamiento sea permanente. Entonces, pues vemos aquí que las condiciones son incompatibles entre sí. Por un lado le dices enciérrate y por otro lado le estás diciendo sal a buscar empleo formal. Muy bien, una vez asentado ese parámetro, pasemos a otro ejemplo. Piensen ustedes que en algunas ocasiones, en algunas suspensiones, se piden presentaciones excesivas. O sea, que se le pide a un imputado, tienes que firmar diariamente por 2 años. Pero resulta ser que el imputado vive aproximadamente a 150 kilómetros donde se encuentra la autoridad supervisora. En el estado de Chihuahua se llama servicios previos al juicio. En otros estados de la República se les conoce por sus siglas como UMECAS o Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso. Entonces, el hecho de que la persona viva a 150 kilómetros de donde está la autoridad supervisora, pues hace que la condición se vuelva prácticamente imposible de cumplir. Por lo que aquí, en este punto, deberíamos de cuestionarnos si la finalidad de la suspensión condicional es supervisar o en dado caso que la finalidad de la suspensión pues sea castigar. Entonces, me gustaría cerrar esta reflexión con lo siguiente, una condición que sea imposible de cumplir en una audiencia de suspensión condicional, pues es una revocación ya anunciada. Y una revocación anunciada no es justicia restaurativa. Estamos hablando de que es una simulación procesal y lo quiero decir así con todas sus letras. Entonces hay que prestar especial atención en ello. Ahora bien, pasemos al tercer error. El que no justifique la autoridad jurisdiccional o alguna de las partes el plazo durante el cual se va a someter a la suspensión condicional. Estamos partiendo aquí que la mayoría de los que se encuentran ya saben qué es la suspensión condicional, ya saben cuáles son sus requisitos, cuáles son los plazos en los cuales se tiene que someter, porque el cumplimiento de una suspensión condicional pues trae como consecuencia el sobreseimiento de la causa y por ende es como una sentencia absolutoria. O sea, no se va a ejercitar acción penal en contra o en perjuicio del imputado. Aquí en no justificar los plazos, pues muchos jueces dicen con recurrencia en la audiencia, se concede la suspensión por 1 año, se concede por 6 meses, se concede por 2 años. Pero pues aquí valdría la pena ver si el imputado debe cumplir un tratamiento, vamos a suponer, contra las adicciones y que tenga que asistir a un programa de reeducación, si es que es el caso, o que tenga que cumplir con una reparación del daño que es cuantiosa o que es muy elevada.
Entonces, podría en su caso justificarse que se someta al cumplimiento de esas condiciones o al cumplimiento de ese pago de reparación del daño por 1 o por 2 años. Entonces, aquí hay que reflexionar lo siguiente: el plazo no debe responder a la costumbre del órgano jurisdiccional. Es que siempre impongo 6 meses en estos asuntos de violencia familiar. No, no debe responder a la costumbre jurisdiccional, sino debe de responder al tiempo que sea razonable, pero sobre todo que sea necesario para, en su caso, verificar el cumplimiento efectivo de las condiciones impuestas. De otra, también, asimismo, me gustaría comentarles que cuando el juez no explica por qué fija las condiciones y que estas las impone por 1 o 2 años, o en su caso por 6 meses, pues la suspensión condicional deja de ser una decisión judicial motivada y se convierte en una cifra arbitraria o en un marco de tiempo, referencial de tiempo arbitrario. O sea, porque nomás digo, ¿por qué? Pues por 1 año. ¿Por qué? Porque yo digo. No, hay que motivarlo como autoridad jurisdiccional. Si el juez entonces está obligado a motivar medidas cautelares, a motivar una vinculación a proceso, a motivar una sentencia en juicio, en un procedimiento abreviado, o a motivar la reparación del daño, ¿por qué no habría de motivar el plazo durante el cual el Estado va a suspender el ejercicio de la acción penal a través de esta salida alterna o de este mecanismo de despresurización? Los dejo con esa reflexión y los espero que próximamente, cuando litiguen, pues hagan valer este tipo de sugerencias que les estoy dejando ahorita. Un cuarto error. Un cuarto error puede ser el que no se escuche realmente a la víctima, y créanme que se da con bastante frecuencia. En muchas de las ocasiones vemos que las audiencias se vuelven una formalidad más. Aquí el problema no es escuchar a la víctima. El problema es creer que escucharla consiste únicamente en darle el uso de la voz por 30 segundos, y que la verdadera participación de la víctima solamente se satisfaga con una pregunta protocolaria. Y esto lo digo porque pues cuántas veces no hemos visto que el juez de control pregunta a la víctima: ¿está usted de acuerdo con las condiciones y con el plan de reparación del daño que acaba de proponer el defensor, el Ministerio Público, el asesor jurídico? Y ante una respuesta, ya sea de un sí o en dado caso de un no, continúa inmediatamente con la audiencia. ¿Ustedes por qué creen que es grave este error? Pues porque la víctima tiene derecho a ser escuchada, tiene derecho a participar, tiene derecho a que sus planteamientos sean analizados, pero tiene derecho a obtener una respuesta jurisdiccional. No basta con que le permitamos hablar, nada más. El juez debe de demostrar que le escuchó, y ahí yo creo que existe una diferencia enorme. Creo que el verdadero control judicial exige analizar, en dado caso, si existe la oposición de la víctima. Pero esto no significa que la víctima pues tenga un poder de veto. Pues no quiero que se celebre la suspensión. ¿Por qué? Porque no quiero. En ocasiones sí sucede. La suspensión, como bien lo saben cada uno de ustedes que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales, pues no depende exclusivamente de la voluntad de la víctima. Pero pues tampoco significa que su opinión sea irrelevante. Entonces, el juez debe de responder, pues, si es objetiva la preocupación que tiene la víctima, si aún persiste un riesgo para la víctima, si en dado caso las condiciones que se pretenden imponer en la suspensión condicional pueden llegar a neutralizar el riesgo, y si es suficiente la reparación del daño propuesta tanto por la víctima
o propuesta por el asesor jurídico, por la defensa o por el Ministerio Público, según proceda en el caso a caso y del delito que se trate. Entonces, si la víctima plantea algo relevante, pues debe de existir evidentemente una respuesta jurisdiccional, una respuesta por parte del juez de control. Es lógico, ¿no? No siempre sucede. En ocasiones les comparto, me ha tocado que la víctima se opone a que se le obsequie la suspensión condicional del proceso al imputado porque estima que existe riesgo, y hay jueces de control que fundamentan que la oposición de la víctima no es suficiente para no declarar procedente la suspensión condicional, pero la basan en el 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero esa es la oposición a la celebración del procedimiento abreviado, o sea, la fundamentan con otra figura despresurizadora también, pero que no es compatible con la realidad de una salida alterna, sino es compatible con una realidad de una terminación anticipada como lo es el procedimiento abreviado. Vamos a pasar ahora a lo que es el quinto error. En ocasiones observamos que algunos litigantes confunden la reparación del daño con las condiciones establecidas en el 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No son exactamente lo mismo el plan de reparación del daño y las condiciones. Y creo que aquí la diferencia fundamental radica en que pues, la reparación del daño, por un lado, busca restituir a la víctima y su finalidad es compensar, reparar, en ocasiones también, ¿por qué no indemnizar? Dicho en otras palabras, mira directamente el daño causado y en las condiciones establecidas en el 195, pues estas buscan prevenir nuevos conflictos. Y aquí su finalidad es distinta. Sería supervisar, reinsertar, responsabilizar, pero sobre todo evitar la residencia de esa conducta delictiva. Es más, vamos a verlo así, las condiciones de la suspensión miran hacia el futuro y la reparación del daño mira hacia el pasado. Entonces, muchos litigantes llegan a la audiencia pensando, pues ya pagamos la reparación del daño, por lo tanto, pues se nos debe conceder la suspensión, y no necesariamente, porque la reparación del daño va a resolver solamente una pequeña parte del análisis, porque el juez tiene que verificar, como ya lo vimos hace unos momentos, pues tiene que verificar la viabilidad del plan de reparación del daño, que las condiciones garanticen la protección de la víctima, que el plan de reparación del daño garantice la protección a los derechos de la víctima, que las condiciones sean idóneas, que sean pertinentes, y pues también el cumplimiento de los fines de la suspensión. Entonces, aquí me gustaría que reflexionemos lo siguiente. Si el imputado, como por un ejemplo, si el imputado cumple durante 2 años todas las condiciones de supervisión, pero nunca repara la reparación del daño, realmente podemos decir que el conflicto penal quedó verdaderamente solucionado. Creo que la respuesta pues, es muy clara, ¿no? No quedó verdaderamente solucionado. La reparación del daño o el pago de la reparación del daño, pues no va a votar la suspensión condicional del proceso. Simplemente el pago de la reparación del daño legitima o se legitima frente a la víctima, porque pagar la reparación del daño no siempre significa responsabilizarse, y supervisar las condiciones pues no siempre significa reparar. Y pues la suspensión condicional exige a ambas, que se cumpla el plan de reparación del daño, pero también que se cumpla el cumplimiento, valga la redundancia de las condiciones. Pasemos ahora a otro error.
Si no caigo en alguna imprecisión, vamos en el error 6. Que se impongan condiciones genéricas. Con mucha frecuencia vemos, sobre todo en audiencias concentradas, eh, por ejemplo, en asuntos de narcomenudeo, para los que no sepan qué son las audiencias concentradas. Aquí en el estado de Chihuahua tenemos un tribunal especializado en narcomenudeo. Y en ese tribunal se juntan, no sé, 30, 60 causas de asuntos de narcomenudeo, y en esa audiencia se tienen a los 60 imputados, se tienen a todos los defensores, se tiene al Ministerio Público, y en una sola audiencia, con un solo juez, con un solo Ministerio Público, se trata de agotar o de celebrar todas esas audiencias. Sin embargo, en esas audiencias en ocasiones se celebra la suspensión condicional del proceso y se imponen a todos los imputados las mismas condiciones en todos los casos. Entonces, y también pasa en otros asuntos como en violencia familiar, que son muy frecuentes imponer las mismas condiciones. Aquí, ¿cuál es el problema que estiman ustedes? Los invito a que lo reflexionemos. La suspensión condicional es una medida individualizada, es una salida alterna individualizada. Y las condiciones, en base al principio de congruencia, deben de responder a las particularidades de ese caso. Cuando se utilizan condiciones estandarizadas, pues el juez va a dejar de ejercer un verdadero control jurisdiccional. Es importante tener no solamente en contexto las particularidades del caso en particular, sino el contexto, la realidad que vive el imputado, el contexto, la realidad que vive la víctima, para que las condiciones y el plan de reparación, bueno, particularmente las condiciones, pues sean congruentes, adecuadas y viables para su cumplimiento. Le voy a poner otro ejemplo. Imaginémonos un delito de daños culposos, o sea, un choque que fue sin querer queriendo, por decírselos en palabras menos técnicas, derivado de un accidente de tránsito, obviamente, ¿no? Entonces, se imponen las condiciones de tratamiento contra las adicciones, porque esta persona seguramente andaba drogada o intoxicada. Se imponen terapias psicológicas, prohibición de consumir alcohol o someterse a algún programa de reeducación. Aquí yo me haría una pregunta. ¿Cuál es la relación de estas condiciones con el conflicto concreto que pretendemos solucionar, que es un hecho de tránsito, un hecho culposo de tránsito? Si no existe una justificación a esas condiciones, creo, bajo mi particular punto de vista, que son arbitrarias. Cada condición, recordemos muy claramente, cada condición debe de responder a una pregunta. ¿Por qué esta condición en específico es necesaria para este imputado, en este caso en particular? Entonces, si como juez te lo representas, pero también como asesor jurídico, como Ministerio Público y como defensa, pues sería muy importante para que hagas buenos planteamientos de las condiciones. Entonces, vamos al juez. Si el juez no puede responder esa pregunta, pues entonces probablemente esa condición no la debió de imponer. Una buena defensa debe cuestionar cuál es la finalidad de esa condición. Pero un buen Ministerio Público debe justificar qué riesgo concreto pretendió neutralizar con esa condición. Y por otro lado, un buen juez debe explicar por qué esa condición es idónea, pero sobre todo proporcional al caso en particular y a ese imputado concretamente. Entonces, las suspensiones condicionales no se construyen con plantillas, con formatos, se construyen con particularidades del caso. Cuando las mismas condiciones
sirven para todos los asuntos, probablemente no esté sirviendo adecuadamente para ninguno. Y ejemplos como esos hay muchos. Y ustedes como litigantes lo saben y que ustedes son conscientes. Entonces hay que generar un buen litigio en las audiencias e impulsar a consolidar el sistema a través de un buen litigio. Estoy convencida que aquí en Ciudad Juárez existen extraordinarios litigantes y no me queda duda porque tienen muy buenas escuelas, sobre todo en derecho. Entonces los invito a, a incentivar un mejor litigio en materia penal. Vamos al siguiente error. Cuando el juzgador o las partes no verifican la capacidad económica del imputado. Como sabemos, muchas y muchos de ustedes, el imputado pues puede cumplir con lo que acaba de prometer en la audiencia de suspensión condicional del proceso, pero también puede que no lo cumpla. En muchas ocasiones se aprobó un plan de suspensión condicional, pero basándose única y exclusivamente en la manifestación del imputado, la capacidad económica del imputado, evidentemente corre el riesgo de aprobar un plan que está destinado, un plan de reparación del daño que está destinado al fracaso desde el primer día. Le voy a poner un ejemplo. Pensemos en un imputado que en una suspensión condicional ofrece pagar la cantidad de 200,000 pesos en 10 mensualidades, o sea, en 10 meses. Y va a pagar 10 mensualidades de 20,000 pesos. Entonces aquí el juez, antes de sancionar, de aprobar ese plan de reparación del daño, pues tiene que preguntarse si tiene empleo, cuánto gana esta persona, si es que tiene otras fuentes de ingreso o si tiene dependientes económicos, ¿por qué no? Y si la propuesta del pago de reparación del daño, 20,000 pesos por 10 meses, pues es cumplible para él. Pero resulta ser que una vez que se formulan estas preguntas, resulta ser que el imputado gana 12,000 pesos mensuales, pero está prometiendo pagar 20,000 pesos mensuales. Pues yo creo que ahí evidentemente existe una falta de viabilidad para el cumplimiento de esa reparación del daño que a la postre se va a traducir en un incumplimiento. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues muchas veces los participantes en la audiencia pues quieren terminar el asunto y nadie analiza si el plan es realista, pero meses después sobreviene el incumplimiento. Entonces se culpa nada más al imputado, cuando en realidad el fracaso estaba anunciado desde la audiencia inicial o desde la audiencia donde se celebró la audiencia de la suspensión condicional del proceso, porque no hubo un debido asesoramiento por parte del defensor al imputado, pero tampoco por parte del juez, pero también no hubo un planteamiento adecuado por parte del asesor jurídico si es que opera en el delito en particular, ni del Ministerio Público. Y yo se los comento porque yo trabajo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en certificar y evaluar a operadores del sistema de justicia penal en toda la República. Y uno de los módulos que nos toca analizar son las salidas alternas y la terminación anticipada. Y vieran que este error es tan recurrente y que se termina traduciendo siempre en incumplimientos, porque ni siquiera les explican, él nomás dice sí, el imputado nada más dice sí, acepto someterme a esas condiciones y a pagar ese plan de reparación del daño. Entonces, yo creo que aquí el verdadero control judicial, o en el verdadero control judicial, el juez de control no debe preguntarse cuánto desea pagar el imputado, sino cuánto puede pagar razonablemente el imputado, lo cual son cuestiones totalmente distintas, porque la primera de ellas pues genera expectativas, pero la segunda de ellas pues nos va a generar un cumplimiento. Por otro lado, ¿qué error frecuentemente vemos en las víctimas en la suspensión condicional del proceso? La víctima inicialmente quiere que le paguen todo,
O si escuchó una oferta muy elevada, piensa que entre más dinero le ofrezcan, pues es mejor. Y aparte le cae muy mal el imputado y no le quiere dar ninguna concesión ni que paguen mensualidades. Sin embargo, pues en ocasiones una propuesta menor, no una cantidad tan elevada, pero que pueda ser cumplible, vale más que una propuesta elevada que sea imposible de ejecutar, porque la finalidad de la suspensión pues no es generar expectativas, sino asegurar o incentivar el cumplimiento de esta salida alterna o de este mecanismo de despresurización. Entonces aquí vale la pena dejarles una reflexión. Eh, la suspensión condicional del proceso pues no debe aprobarse con base en la esperanza de que el imputado pague, porque muchas veces eso es lo que interesa, no interesan las condiciones. Debe de aprobarse, creo que con base en elementos objetivos que permitan concluir que posiblemente va a pagar. Cuando el juez no verifica la capacidad económica del imputado, pues no está aprobando un plan de cumplimiento, está apostando a que las cosas salgan bien, más bien. Entonces, vamos a pasar ahora, creo que quedó bien abordado ese punto, vamos a pasar ahora a otro error, el octavo error. Las suspensiones condicionales otorgadas sin datos mínimos de cumplimiento. Voy a iniciar este error con una pregunta a todas y todos ustedes que nos están escuchando. Como sabemos, si dentro de 6 meses, o cómo es posible que sepamos si dentro de 6 meses el imputado cumplió con las condiciones. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, pues algunos de ustedes pueden decir, bueno, a través de un MEC, a través de servicios previos al juicio, pero si nadie puede responder esa pregunta porque se impuso esa condición donde hay una autoridad jurisdiccional muy lejana de la autoridad encargada de la supervisión, no tiene gente que le ayude al respecto, pues creo que la suspensión condicional está mal estructurada. Aquí, ¿cuál sería el problema? Muchas resoluciones en esta salida alterna contienen condiciones que pues aparentemente son correctas, pero carecen de mecanismos de verificación. Por ejemplo, en los delitos de narcomenudeo, aquí en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, que les imponen la condición de someterse a un tratamiento contra las adicciones o un tratamiento de deshabituación, pero el sector salud resulta que no tiene los mecanismos idóneos para, para citar a la persona porque está muy colapsada, porque son demasiadas personas, y le termina dando la cita para que dentro de 3 meses pueda ir esa persona a verificar o a darle cumplimiento a esa condición. Entonces, pues evidentemente pues, no va a estar siendo vigilado, que es lo que nos interesa en el Tribunal de Narcomenudeo, que se rehabilite esa persona, pues no se le va a estar dando cumplimiento a esa condición. Otro ejemplo práctico de lo que les acabo de mencionar es respecto a la condición de abstenerse de consumir drogas o embriagantes. Yo aquí les preguntaría a ustedes, como auditorio, ¿cómo verificarían el cumplimiento? ¿Habrá pruebas toxicológicas? ¿Quién las va a practicar? Hay en algunas demarcaciones territoriales que quien la practica es la autoridad supervisora, en otras entidades federativas quien la practica es el mismo imputado y nomás lleva su documento de que ya se lo realizó, pero en ocasiones van y pagan a un laboratorio para que les digan que salió limpio. También es importante señalar con qué periodicidad, si se la va a realizar una vez por semana, una vez al mes o una vez cada cuánto tiempo, y eso en ocasiones no queda patentizado en la audiencia.
e inclusive también quién informará el resultado. Como les comentaba ahorita, hay ocasiones en que quien informa el resultado es servicios previos al juicio, o quien informa el resultado son las UMECAS, las unidades de medidas cautelares y revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso, pero en otras ocasiones es el mismo imputado quien informa el resultado de sus exámenes toxicológicos. Entonces, si nada de esto se estableció en las condiciones por parte de la autoridad jurisdiccional, pues se convierte en una simple declaración de buenas intenciones. Entonces creo que aquí el verdadero problema está en que la audiencia de suspensión condicional se enfoca en imponer condiciones, pero se olvida de diseñar el mecanismo de supervisión. Y pues una condición impuesta sin mecanismo de supervisión es prácticamente imposible de controlar. Muchas audiencias de revocación, para toda la gente que nos escucha, pues fracasan porque nadie puede demostrar el incumplimiento. No porque el imputado haya cumplido, sino porque desde el inicio pues nunca se definió cómo iba a ser el cumplimiento. Entonces, una condición sin parámetros de verificación, pues es una condición imposible de supervisar. Dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. Disculpen, yo soy de una comunidad pequeña y es una expresión muy coloquial del lugar donde yo vivo. Entonces, el éxito de una suspensión condicional no depende de las condiciones que se imponen, sino dependen de la posibilidad real de demostrar posteriormente si estas fueron cumplidas o si fueron incumplidas. Vamos a entrar ahora al análisis de otro error, que sería, y este es muy importante porque pues yo les puedo decir que hay en algunos estados que pasa con mucha frecuencia, y he visto a los defensores muy pasivos en cuanto a impugnaciones, amparos en este rubro. Entonces pongan especial atención. Que se pretenda ampliar, revocar o analizar el cumplimiento de la suspensión condicional después de vencido el plazo que fue judicialmente concedido para la suspensión condicional. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué ocurre cuando el plazo de la suspensión condicional del proceso ya concluyó, pero nadie promovió nada antes de su vencimiento? Pues la práctica cotidiana aquí nos dice que o nos puede mostrar respuestas equivocadas. O sea, pregúntense ustedes, ¿vamos a esperar el informe de servicios previos al juicio? O inclusive dicen, todavía falta revisar si cumplió, pero ya transcurrió el plazo. Vamos a señalar la audiencia para determinar si se revoca, pero ya transcurrió el plazo. O vamos a ampliar el plazo, pero ya transcurrió el plazo legalmente establecido. Entonces, aquí yo creo que surge una pregunta fundamental para todos los juristas que nos ven. ¿Sigue existiendo jurisdicción para un juez de control para modificar los efectos de una suspensión condicional que ya fue cumplida en su plazo o que no se promovió el oportuno dentro del plazo legalmente establecido? Bueno, muchos operadores actúan como si el plazo de la suspensión fuera una referencia meramente administrativa, y no lo es. El plazo constituye un elemento esencial en la resolución judicial. Cuando el juez fija que la suspensión condicional se celebre o se conceda, por ejemplo, por un año, pues ahí está delimitando temporalmente la suspensión del proceso. Y pues ese plazo no es decorativo, produce consecuencias jurídicas. Entonces, represéntense esta pregunta, ¿cuál es la importancia
de la temporalidad o del plazo al cual se sometió al imputado a cumplir condiciones y el pago de reparación del daño. Pues bueno, la suspensión condicional tiene una vigencia determinada. Por ello, durante ese periodo, pues puede supervisarse, puede modificarse, puede debatirse algún incumplimiento o inclusive puede solicitarse la revocación. Pero una vez agotado ese plazo surge una cuestión pues más delicada. ¿Puede el Estado seguir manteniendo indefinidamente abierta la suspensión condicional y por ende tener en incertidumbre jurídica al imputado? Yo creo que si lo vemos desde una perspectiva de seguridad jurídica, la respuesta es no, porque pues las facultades procesales también están sujetas a límites temporales. Si durante la vigencia de esta salida alterna no se promovió oportunamente el incumplimiento, tanto el Ministerio Público como la víctima o el asesor jurídico pues van a poder, podríamos nosotros sostener que pues ya precluyó el derecho de estas partes porque tuvieron su oportunidad procesal para hacerlo. Porque pensar lo contrario implicaría que el imputado quede indefinidamente sujeto a una eventual revocación. Entonces, pues bueno, aquí les pondré un ejemplo. ¿Qué impediría que 5 años después apareciera un informe de servicios previos al juicio de UMECAS diciendo que faltó una constancia y que el imputado incumplió y que se va a solicitar la revocación de la suspensión? Pues evidentemente el hacer esto 5 años después pues sería incompatible con la certeza jurídica, sería incompatible con la seguridad jurídica, pero también sería incompatible, fíjense qué delicado, con el debido proceso. Entonces, todas y todos los juristas que nos encontramos el día de hoy aquí reunidos, pues sabemos que el sistema jurídico penal mexicano, el sistema acusatorio, descansa sobre actos procesales sujetos a plazos. Y pues la preclusión existe normativamente y precisamente existe para evitar que los procedimientos permanezcan abiertos de forma indefinida. Entonces, bajo mi particular punto de vista, si el incumplimiento no fue denunciado, no fue reportado, no fue sometido a control judicial durante la vigencia de la suspensión, pues el sistema pierde la oportunidad procesal para reaccionar frente a él. Ya está cumplido, porque no accionaste, tu derecho precluyó. Entonces, aquí podríamos ver 2 casos distintos de esto que les estoy comentando. Primero, si el incumplimiento fue detectado dentro del plazo, pero la audiencia te la programan después de que se venció, bueno, pero por otro lado, vamos a ver otro ejemplo. El incumplimiento es denunciado, pero ya está después de concluido el plazo. Entonces, en el primer supuesto en el que fue reportado el incumplimiento antes de que se venciera, pero se fija audiencia después de la vigencia del plazo, pues ahí puede argumentarse que esa incidencia que se planteó, esa revocación, esa solicitud, nació oportunamente antes de que concluyera el plazo. Pero en el segundo, donde se solicita la revocación después de concluido el plazo, pues esta actuación procesal surge cuando ya se agotó completamente la vigencia. Entonces creo que ahí el debate jurídico es mucho más complejo porque pues su derecho precluyó.
Entonces, pues creo que la suspensión condicional pues no puede convertirse en una espada de Damocles que permanezca indefinidamente sobre la cabeza del imputado. Si el Estado tuvo un año para supervisar, por ejemplo, un año para supervisar la suspensión o el cumplimiento de las condiciones y la reparación del daño, para detectar o para informar al juez de control sobre ese incumplimiento, pero no lo hizo, pues el costo de esa inactividad procesal no debería de trasladarse al imputado. Entonces, pues ahí sí vale la pena que reflexiones. Entonces, yo aquí concluyo que uno de los errores más delicados en la práctica jurisdiccional y en el litigio oral en general es confundir la supervisión de la suspensión condicional como si fuera una facultad permanente. La suspensión condicional tiene un plazo y cuando ese plazo concluye, sin que se haya promovido oportunamente alguna incidencia para una revocación o una ampliación del plazo o señalar que hubo un incumplimiento, pues entran en juego principios fundamentales como lo es la preclusión, la seguridad jurídica, pero sobre todo la certeza jurídica y el debido proceso. Entonces vale la pena que reflexionen al respecto. Por otro lado, vemos que existe otro error, el cual bajo mi particular punto de vista es común, es que los jueces en ocasiones motivan las condiciones, el plazo y el plan de reparación del daño en 3 párrafos, por ponerles un ejemplo, es en sentido figurado. ¿Cuántas veces hemos escuchado resoluciones que se cumplen como requisitos legales, que las partes están de acuerdo y que por tanto se concede la suspensión del proceso? Pues esa no es una motivación, esa es una conclusión. Y muchos jueces consideran que porque la suspensión condicional del proceso es una salida alterna, que porque es un mecanismo de despresurización, pues requiere una motivación menos rigurosa. Sin embargo, creo que la realidad es exactamente la contraria. La suspensión condicional implica una decisión jurisdiccional que pues suspende el ejercicio de la acción penal, evidentemente es una de ellas. Por otro lado, también afecta los derechos de la víctima, condiciona la situación jurídica del imputado y pues modifica el curso normal del proceso. Por ello se requiere de una motivación suficiente. Ahora bien, hay que reflexionar en cuanto qué análisis debe hacer un juez de control en una suspensión condicional. Yo creo que el análisis que debe hacerse tiene que ser las siguientes preguntas. ¿Por qué son adecuadas estas condiciones en el asunto en particular? Por ejemplo, ¿por qué el plazo de 1 año es importante imponerlo para el cumplimiento de estas condiciones y de este plan de reparación del daño? También se debe preguntar por qué el plan de reparación del daño que están proponiendo las partes es viable. ¿O por qué se considera protegida a la víctima con estas condiciones y con este plan de reparación del daño? ¿O por qué como juez te estimas posible el cumplimiento de esas condiciones y de ese plan de reparación del daño? La falsa idea de que las partes sustituyen o que el acuerdo de las partes sustituyen la debida motivación, pues yo creo que es uno de los errores más frecuentes. Muchos operadores creen que si todos están de acuerdo en la audiencia, el juez ya no tiene mucho que explicar, porque pues precisamente ahí debe intervenir el control judicial.
Entonces, la voluntad de las partes no sustituye el deber constitucional de un juzgador de motivar. Y en ocasiones, al ver audiencias tan mecanizadas, que siempre tienen las mismas, son sumamente escuetos, sobre todo en estas audiencias concentradas de las que les hablo. Pero también suceden en otro tipo de audiencias que se ven de manera ordinaria en los órganos jurisdiccionales, como en violencia familiar, por ponerles un ejemplo. Entonces aquí cabe realizar otra reflexión. ¿Qué debería de explicar un juez en una suspensión condicional como mínimo? Como mínimo. Pues yo creo que es importante que hable sobre si se cumplen los requisitos de procedibilidad legal, si el plan de reparación del daño es idóneo, o por qué las condiciones impuestas o que se pretenden imponer, pues sí tutelan los derechos de las víctimas y evita que se concreticen más conductas delictivas de esta naturaleza a un futuro. Y pues la viabilidad de que el imputado pueda cumplir con esas condiciones y con ese plan de reparación del daño. Y también representarse o preguntarse si el plazo por el que se fija es un tiempo suficiente para que se dé el cumplimiento a ese plan, el pago de reparación del daño, y que por ende pues no se incumpla. Pero muchas resoluciones contienen pues muchos artículos, o te mencionan muchos artículos de tratados internacionales en la suspensión condicional, pero en muchas de las ocasiones no contienen razonamientos. O sea, puede ser que estén fundadas, pero no están motivadas o tienen una motivación deficiente. Por lo que me gustaría que se pusieran todos y todas y todes, tratando de ser incluyente, a reflexionar en cuanto a lo siguiente. Si mañana un tribunal de alzada, un tribunal de distrito, un tribunal colegiado, les preguntara a ustedes como jueces de control, ¿por qué impusieron exactamente esas condiciones y no otras? La respuesta deberían de estar, pues, esos motivos se encuentran en mi resolución. Pero si la respuesta es no, pues probablemente la motivación fue insuficiente. Entonces, la falta de motivación no solo va a afectar al imputado, también afecta a la víctima, afecta al Ministerio Público, afecta a la autoridad supervisora, porque pues no le va a entender a las condiciones o al plan de reparación del daño, sobre todo a las condiciones, porque nadie entiende realmente qué fue lo que se justificó en la decisión jurisdiccional más que el juez. Entonces hay que prestar especial atención ahí. Por lo que cierro este error con una reflexión, bueno, 2 reflexiones. 3 párrafos pueden bastar para poder leer una solicitud, pero muy difícilmente van a bastar para explicar constitucionalmente por qué el Estado decidió suspender un proceso penal o decidió suspender el ejercicio de la acción penal. Y por otro lado, pues hay que reflexionar en cuanto a que la motivación no es un requisito formal de la suspensión condicional, sino la motivación es un mecanismo que va a legitimar la decisión jurisdiccional ante la víctima, ante el imputado, ante la sociedad y claro, también ante los tribunales revisores, ya sea alzada de primera instancia o ante los tribunales federales. Entonces, pues bueno, aquí habría que verlo de esa forma. Entonces, vamos a ver ahora otro tema que es en cuanto al control judicial.
abordamos los errores. Ahora vamos a hablar de lo que es el control judicial. Entonces, creo yo que en la suspensión condicional el juez no debe de administrar formularios, sino debe de controlar constitucionalmente esta salida alterna. Entonces, creo que el control judicial pues debe de operar u opera en 3 niveles. El primer nivel es que tiene que verificar o tiene que hacer un control de legalidad. Tiene que verificar que se cumpla con los requisitos de procedibilidad. El segundo nivel sería realizar un control de convencionalidad, de protección de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, de que se respeten los derechos de las víctimas que estén involucrados en ese conflicto penal o en ese injusto del cual se está teniendo conocimiento. Y el tercer nivel es realizar un control de proporcionalidad. Entonces, aquí deberíamos de preguntarnos, como jueces, como litigantes también, ¿la condición impuesta o las condiciones que fueron impuestas son idóneas? ¿Son necesarias? Pero sobre todo, ¿son proporcionales? Entonces, vale la pena realizar este tipo de reflexiones. Entonces, a mí me gustaría, por otro lado, hacer algunas sugerencias en cuanto a litigación en la audiencia de suspensión condicional. Y me gustaría empezar primeramente para los defensores. No soliciten o no digan estas palabras sacramentales en la audiencia de pedimos suspensión condicional del proceso. No es suficiente. No es suficiente nada más con que lo señalen de esa forma. Tienen que acreditar que el imputado, su cliente, su patrocinado tiene arraigo, que cuenta con un empleo, qué capacidad económica tiene, si nada más tiene ingresos por su empleo, si tiene ingresos extras, como ya lo vimos anteriormente, la viabilidad del cumplimiento de esas condiciones y la viabilidad del cumplimiento de ese plan de reparación del daño. Creo yo que una buena suspensión condicional se gana desde antes de la audiencia si haces bien tu trabajo, si le explicas, si tienes toda esta información, si le explicas bien al imputado, si le explicas, si hablan todas las partes y también el Ministerio Público que se las explique, porque en ocasiones vemos que los ministerios públicos pues no se quieren ni arrimar con el imputado. Y pues bueno, o sea, tendrá razón, en ocasiones no hay compatibilidad, no hay afinidad del imputado para con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el órgano acusador, es el que le está poniendo el dedo, por decírselos en palabras menos técnicas. Entonces, con la defensa, pues tiene más empatía, más afinidad, porque es la persona que está encargada de defenderlo, pero eso no exime al Ministerio Público de poder también realizar un acercamiento de esta naturaleza. Incluso yo se los digo, los criterios de certificación que les comenté que estoy participando con algunas instituciones, es una de las cuestiones que observamos, que tanto el Ministerio Público, el asesor jurídico o el defensor cumplan a cabalidad con estas cuestiones que le acabo de comentar, que informen adecuadamente al imputado. Ahora bien, unas sugerencias que les puedo hacer a las y los ministerios públicos. Primeramente, tenemos algunos errores muy frecuentes en las fiscalías que se oponen a la celebración de la suspensión condicional del proceso por sistema, porque así les dicen, tú ponte. Y los que son de Chihuahua saben muy bien concretamente a qué áreas en particular me refiero. Entonces se oponen y creo que en ocasiones cuando se oponen a la celebración de este mecanismo de despresurización, pues están colapsando a sí mismos, porque están dejando asuntos ahí por más tiempo, que en ocasiones los dejan olvidados, que no los están atendiendo,
por enfocarse en los asuntos nuevos que van a judicializar y dejan de atender los que ya tenían cuando tuvieron la oportunidad de ahí mismo en la audiencia poder concretar una salida alterna o este mecanismo de despresurización. Pero por otro lado veo yo a los abogados defensores también muy pasivos en cuanto a ellos, o sea, no hacen la propuesta. Si el juzgador se opone por alguna circunstancia o si la oposición del Ministerio Público no está debidamente ajustada, pegada a derecho, pues impugnen. Hay que generar, no se queden con el nada más no quiero, ustedes pídanla, ya si no quieren, pues impugnen y generen criterios y generen una sistemática de trabajo para poder finiquitar los asuntos de una manera mucho más rápida. En ocasiones la oposición sistemática que tienen en Fiscalía los ministerios públicos de la celebración de la suspensión condicional parte, yo creo que en gran medida, de una falsa concepción, porque a mí así me lo llegaron a expresar, como muchos y muchas de ustedes sabrán, yo algunos años en mi trayectoria profesional, aproximadamente 16, 17 años trabajé en fiscalías, y me llegaban los ministerios públicos y me decían, no, porque es un beneficio para el imputado. No, es un beneficio para el sistema, no es para el imputado. Es un beneficio para usted como Ministerio Público, porque va a despresurizar su carga de trabajo. Entonces, cuando cambia la forma de ver eso, pues ya no se opone por sistema o no ve como su enemigo procesal al imputado y al defensor, que son o como su enemigo personal. Pueden ser los defensores nuestros enemigos procesales, pero no son personales. Entonces no es oponernos a la suspensión condicional nomás porque me cae mal el defensor o porque me cae mal el imputado. Entonces creo, en mi particular punto de vista, que el Ministerio Público es importante que justifique si existe riesgo para la víctima, si hay alguna inviabilidad del cumplimiento del plan de reparación del daño o si hay una inviabilidad del cumplimiento de las condiciones o si hay una inviabilidad en cuanto a la propuesta de las condiciones por alguna circunstancia de las que ya hemos hablado, o si existen antecedentes contextuales relevantes que sean importantes analizar antes de determinar qué condiciones, en qué modalidades y bajo qué formas de justificación la autoridad jurisdiccional debe poner esas condiciones y solicitar el cumplimiento de ese plan de reparación del daño. Entonces aquí creo que pues no basta nada más con oponernos porque sí, sino oponernos justificadamente como ministerios públicos. Ahora bien, un consejo, aunque yo no doy consejos, pero una sugerencia para los asesores jurídicos. Creo que existe un error muy frecuente en la asesoría jurídica, que confunden una oposición emocional con una oposición jurídica. En ocasiones traen una disputa personal con la defensa o traen una disputa personal también con el imputado, porque pues, el imputado no lo quiere o no lo puede ver o lo ve como su enemigo y se oponen desde un aspecto emocional, más no hacen una oposición jurídica en el asunto en particular. Entonces creo que aquí tenemos que tener madurez profesional para poder diferenciar estas dos cosas. Y por último, en cuanto a los jueces, yo creo que es importante que se formulen, entre las muchas preguntas que ya les he hecho, pues que se formulen otra pregunta. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, dentro de 6 meses con esta resolución? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? Entonces, si tú te haces esa pregunta antes de sancionar la suspensión condicional, pues creo que en gran medida vas a estar adelantando mucho que efectivamente
sí se dé cumplimiento a esa suspensión, porque hace imponer condiciones viables, un plan de reparación viable, proporcional, adecuado y congruente al hecho en particular. Entonces, probablemente yo creo que aquí valdría la pena que reflexionemos, pues probablemente si se incumple una suspensión condicional, pues entonces creo que pues, fue mal concedida esa suspensión condicional. Entonces, ya para no agobiarlos con tanta información y que los voy a leer ahorita, si es que hay algunas preguntas, pues yo concluiría con lo siguiente. Eh, la suspensión condicional del proceso no es un mecanismo para cerrar expedientes, es un mecanismo que ayuda a solucionar conflictos penales. Y vale la pena también reflexionar en cuanto a lo siguiente. Cada suspensión condicional mal otorgada va a generar impunidad, jueces y juezas. Cada suspensión indebidamente negada genera una sobrecarga institucional, ministerios públicos. El reto del sistema acusatorio es encontrar un punto de equilibrio, si no nos vamos a colapsar. El problema no es la ley, el problema es cómo la interpretamos los operadores. Entonces, y el sistema se ve como un todo, no de forma aislada. Yo soy de Poder Judicial, yo soy de Fiscalía, yo soy de Asesoría Jurídica, yo soy de Defensoría Pública. No, se ve como un todo. Entonces, por último, habría que reflexionar también, la calidad de un sistema penal no se mide por cuántas personas condenamos, sino por cuántos conflictos ayudamos legítimamente a que se resuelvan. Entonces, partiendo de estas reflexiones que les acabo de comentar, pues yo les agradezco mucho a todas y a todos su valiosa atención, y si tienen alguna pregunta, pues lo leo en los comentarios y estaré muy atenta para contestárselas por escrito. Nos dice Martín Morales, las condiciones deben de imponerse de manera particular al caso en concreto. Sí, claro, se deben de imponer al caso en concreto. Luis Cejas, muy acertadas sus observaciones. Saludos, su señoría, hasta nuestra querida Ciudad Juárez. Academias de Litigio Oral, muchas gracias por compartirnos un tema tan interesante. Lo valoramos. Doctora, bueno, no soy doctora, soy maestra, soy doctorante. Ya terminé el doctorado, pero no me titulo. Ileana Morales, saludos Magis, saludos mi querida Ileana, hasta su bella tierra. Ángel Quintana, excelente conferencia. Doctora, muchas gracias. Ángel, díganos de dónde nos habla. Alicia Enríquez Valdés, excelente ponencia, muchas gracias, qué bueno que les gustó. Isaías Flores Gómez, juez del Distrito Judicial Bravos, excelente ponencia, muchas gracias, doctor. Y Eka Martínez, muy interesante. Pues les agradezco muchísimo su atención a todas y a todos. Veo que no existen más preguntas, entonces sin más por el momento doy por concluida mi participación. Sin embargo, a todos los que nos escuchen con posterioridad al partido del Mundial, pues los estaremos contestando sus preguntas. Tengan una extraordinaria tarde y son muy gentiles de haberme acompañado esta tarde.